Le agradezco mucho a Paco el que se haya supeditado al tiempo. Es muchísimo más profunda que imaginamos, porque es algo que gradualmente absorbemos en nuestras tareas cotidianas y hasta un cierto punto pedimos el big picture. Y al punto que ya, entonces, bueno, creo que casi todos somos de la edad donde sí recordamos viaje a las estrellas, to boldly go where no man has gone before, y en el mundo, entonces, en términos de esta revolución de datos, sí, no hay lo más mínima duda en mi mente que vamos pisando un nuevo territorio. Voy a hablar con dos goras, uno como académico en el C3 Centro de Ciencias de la Complejidad de UNAM y otro como gora de, digamos, empresario. Entonces, desde hace un buen estado involucrado con diferentes compañías que yo he fundado, entonces Adaptive Technologies primero y ya un recién formada compañía Presage Research aquí en México. Entonces, en ese sentido voy a tratar de dar algunos ejemplos de donde la revolución de datos está teniendo impacto con algunos ejemplos en el sector privado y también en el sector público. Entonces, nada más para dar una idea, ese es simplemente en términos de cantidades de datos, ¿no? Entonces, como dice aquí, entonces, data never sleeps. Entonces, estamos generando más de 2 millones de consultas de Google cada minuto, ¿no? Entonces, usuarios de email están enviando como 284 millones de mensajes cada minuto, ¿no? Entonces, estamos generando una cantidad de datos absolutamente brutal. Entonces, ha habido una revolución en datos, pero hay que preguntarnos precisamente qué es revolucionario, porque ese es un poquito, puede ser algo sorprendente. Lo primero es que es para mí absolutamente revolucionario es cómo capturamos datos, ¿no? Entonces, hasta recientemente, la captura de datos en este planeta era asociado con nuestros sentidos, ¿no? Entonces, de olfato, de oral, entonces oral, etcétera, etcétera. Pero pone que ya la cantidad de datos que estamos generando hoy en día, entonces por medios remotos, digamos, es muchísimo más que se ha capturado en toda la historia humana. Entonces, sin estos medios, digamos, remotos, entonces muchos han visto a los camiones, digamos, de Google o otras compañías pasando por las calles. Entonces, este es esencialmente la fuente de esta revolución. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha sido el impacto de estos datos? Es simplemente algunos ejemplares de cuántos datos van asociados con diferentes sistemas. Entonces, a veces pensamos que la genómica genera muchos datos, etcétera, etcétera, pero la cantidad de datos en las genomas es relativamente poca, ¿no? Entonces, varía entre un kilobyte hasta un gigabyte para seres humanos, por ejemplo. Si pensamos en los cerebros, digamos, entonces estimados de la capacidad del cerebro humano pueden ir de 10 a 100 terabytes, ¿no? Entonces, para poner eso en contraste, entonces todos los libros en el mundo, si no contamos repeticiones, simplemente contenido único, es entre 30 y 50 terabytes. Para en forma electrónica, más o menos cada año, estamos ya generando un zettabyte. Un zettabyte es 10 a la 21 bytes, ¿no? Entonces, un gigabyte 10 a la 9, entonces un terabyte 10 a la 12, un zettabyte 10 a la 21. Entonces, para alguien que recuerda algo de su química de la secundaria, entonces estamos hablando de números de Avogadro, ¿no? Entonces estamos hablando de escalas absolutamente tremendas, ¿no? Entonces, en ese sentido, si pensamos en todos los libros en el mundo, 30 a 50 terabytes, entonces estamos generando datos más allá que la capacidad humana, por muchísimo, ¿no? Entonces, esa es la verdadera revolución. Antes de los últimos 20, 30 años, toda la información en este planeta, la gran mayoría estaban en los cerebros, ¿no? La fracción en libros, etcétera, en otros medios, antes de formas electrónicas, era relativamente poca. Ya hoy en día casi no hay nada en estos,
¿no? Entonces hemos estado acostumbrados a manejar información por contacto físico, digamos, y absorberlo aquí y comunicarlo. Pero hoy en día, entonces, estamos generando datos tal que eso es absolutamente imposible, ¿no? Y esa es una revolución donde, entonces hemos olvidado el impacto que este va a tener, cómo interactuamos o si o no interactuamos con estos datos. Entonces pensamos que ha habido una gran revolución en la conectividad en términos de datos, pero y sí es así relativamente, pero no es en ninguna manera tan profundo como imaginamos. Entonces, una de mis grandes frustraciones en muchos de mis proyectos, muchos de los datos que existen están absolutamente fragmentados. Yo tengo grandes proyectos en, por ejemplo, diabetes. Y si yo quiero tratar de conseguir datos asociados con estudios genéticos de una cierta población y luego quiero tratar de combinar con datos de estudios sociodemográficos, entonces de nutrición, del IMSS o de salud pública, etcétera, etcétera. Entonces, no existen bases de datos integrales sobre casi ningún sistema que uno quería estudiar. Entonces, por ejemplo, todas estas cosas de datos para decir qué está pasando con la economía. Bueno, ni siquiera podemos tener datos suficientes para decir qué está pasando en nuestros propios hospitales en términos de dando seguimiento a la gente. Entonces, qué bueno que tenemos más conectividad que antes, pero no lo debemos sobreestimar. Lo que quiero decir es que un gran reto para el futuro es simplemente implementar políticas públicas para poder decir cómo vamos integrando datos y teniendo un punto de vista más integral. Entonces, la otra cosa que sí es revolucionario es esencialmente nuestra capacidad para búsqueda en datos. Entonces, si quieres pensarlo, el primer motor de búsqueda, simplemente, entonces tú sabes algo, yo no lo sé, entonces voy a repreguntarte y me vas a decir, entonces ya vas a informarme sobre los conocimientos que me faltaba. Pero obviamente este requiere un encuentro en espacio y tiempo, ¿no? Entonces, con la invención de escribir, entonces ya no fue necesario para tener dos personas en el mismo tiempo, en el mismo punto. Entonces, ya se podría enviar algo o leer un libro de otra persona y adquirir su expertise. Ya entonces tenemos una gran revolución, entonces, y bueno, un ejemplo de eso es que no he pisado en nuestra biblioteca en mi instituto en como 12, 15 años o algo así, ¿no? Porque simplemente no es necesario. Pero otra vez hay que preguntar, entonces, ha habido una revolución en términos de nuestra capacidad para acceder a datos, pero hay que preguntar exactamente cómo tan bueno es. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos de búsquedas, ¿no? Entonces, uno es para preguntar qué es el río más largo en el mundo. Entonces, algo como Google o otros motores de búsqueda son muy buenos en esto. Entonces, van a darte información muy rápida y muy precisa. Si preguntamos, aquí pregunté, entonces, muéstrame algo sobre reformas educativas en la época victoriana, ¿no? Entonces, sí ya causa un poquito más problema, porque entonces no puede contextualizar mi pregunta. Entonces, lo que da de resultado es cosas sobre Victoria, el estado en Australia, por ejemplo, pero no puede contextualizar. Y el punto es que uno de los grandes retos para este siglo va a ser esencialmente crear o desarrollar máquinas que son mucho mejor en la semántica, entonces, que actualmente son, ¿no? Entonces, este se llama el Semantic Web y este va a ser uno de los grandes retos. Porque yo he trabajado mucho en inteligencia artificial, pero porque soy físico por formación, entonces trato de evitar la propaganda sobre, si vamos a tener máquinas inteligentes en 20 años, etcétera, etcétera. Yo creo que nunca vamos a tener máquinas que son tan inteligentes como nosotros. La razón es que no se puede repetir lo que llevó la evolución 4.5 mil millones de años en 20 años. No somos tan listos. Bueno, entonces, ¿qué más es revolucionario? El análisis de datos. Entonces,
Entonces, la evolución es asociada con mineros de datos. Entonces, puedes imaginar que cada organismo es un minero de datos. Es decir, que entonces cada organismo absorbe y toma datos de su ambiente y reacciona a esos datos. Analiza los datos, almacena los datos, los analiza y luego toma una decisión. Entonces, eso no es distinto a lo que hacemos con los datos en web, por ejemplo, o en el sector público, entonces en empresas, etcétera, etcétera. Estamos simplemente siguiendo lo mismo como la evolución ha hecho desde hace su inicio. La diferencia es que simplemente los medios a través de lo que lo hacemos. Entonces, podemos pasar de análisis de datos a través de instinto, entonces que la genética ha encontrado, la evolución, la selección natural ha encontrado útil, a estar, se puede imaginar, llamarlo análisis de datos adaptativo, como aprendiendo cómo jugar ajedrez. Pero otra vez, ese es por esencialmente datos que entran en el cerebro y están almacenados en el cerebro. Ya hoy en día tenemos que entonces aprender algo nuevo, no aprender en forma de individuos, es decir, que desarrollar algoritmos, desarrollar máquinas, etcétera, que son capaces para hacer análisis de datos automatizado. Y la razón es por esa cosa de hay demasiados datos, ¿no? Entonces, la cantidad de datos es tal que entonces podemos tomar el resto de la vida del universo, toda la población humana, y nunca se va a acercar al estudio de los datos que nada más tenemos actualmente, ¿no? Entonces, ese va a ser un gran reto. Entonces, luego, ¿qué representan estos datos? Entonces, representan sistemas complejos adaptativos. Esa es mi, digamos, especialidad ya en la ciencia desde hace un buen. Y lo que quiero enfatizar es que podemos imaginar que muchos de esta revolución de datos es una revolución tecnológica. Pero pone que lo que va a requerir es esencialmente una revolución científica. Lo que quiero decir es que no pueden imaginar cómo tan inútiles somos, cómo tan retrasado es el marco científico actual, y estoy tratando de ser muy provocativo en eso, entonces, para esencialmente modelar estos tipos de sistema. El marco principal para los últimos 400 años ha sido la de la física y de la química. Y estos sistemas donde estamos consiguiendo datos todo el tiempo, entonces no tienen nada que ver con la física. Los modelos, los marcos matemáticos, los marcos conceptuales de la física y de la química simplemente no son adecuadas, ¿no? Y he ofendido a muchos de mis colegas físicos por decir eso, pero es lo que creo y yo creo que la evidencia me apoya. 5 minutos, es bien. Entonces, ¿qué hacemos con estos datos? Es esta cosa que es minería de datos. Entonces, esencialmente, para el futuro, que según yo veo, entonces, este va a ser una de las cosas más importantes que hay. Porque este reto de, tenemos datos, los seres humanos a solas no pueden ir aprovechando esos datos. Hay que desarrollar métodos para hacerlo automáticamente. Nada más voy a terminar con algunos ejemplos. Dos de salud, del sector de salud, uno sobre diabetes y obesidad, uno sobre enfermedades emergentes, uno sobre la ineficiencia terminal en las escuelas high schools en Estados Unidos, donde tenemos un proyecto con un high school district en St. Louis, con un sistema para predecir quién va a fallar el high school, y otro sobre el ciclo de cliente en términos de cómo modelar todo esto dinámicamente. Entonces, estos simplemente son algunos cositas, ¿no? Entonces, sería un seminario completo para cada uno de estos, o más de un seminario. Es simplemente para dar un sabor de los retos asociados con datos. Lo que hicimos aquí es estudiar entonces las encuestas en salud y también de ENCO-Preveni-IMSS. Y pone que un gran reto con datos, tienes datos, entonces tú puedes decir que 20% de la gente come tal, 35% de la gente, entonces puedes tener como 2,000 gráficas de PI, entonces si estamos pensando en EGI, entonces también es lo mismo como el IMSS o las grandes instituciones, entonces producen algo así y no te dicen nada.
¿no? Entonces, lo que quiero decir es que el gran reto, estos datos nos dicen potencialmente un chorro de cosas sobre cómo son la gente. Porque en lugar de Big Data, yo quiero hablar de Deep Data. Entonces, algunos de esos cuestionarios son tan detallados, tienen una gran capacidad para decirnos muchas cosas, pero requiere nuevas perspectivas, nuevas maneras para analizar y modelar, etcétera, ¿no? Y nada más para mostrar una cosa de aquí, entonces analizamos, bueno, ¿qué es más importante? Cantidad versus calidad de los alimentos. Y uno de los grandes mantras es que, bueno, la comida chatarra, son los refrescos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, para mí, la evidencia claramente muestra que no es así. Entonces, este muestra la frecuencia de obesidad según cuánto come la gente en diferentes categorías de alimentos. Aquí tenemos, el primero es de cereales como pasta y tortilla, etcétera, etcétera, y comida chatarra al final. Y entonces lo que claramente muestra esto es que no, es cuánto comes, no lo que comes, ¿no? Entonces ese sentido comida chatarra no pinta simplemente porque casi nadie está comiendo 70% de su consumo diario en términos de comida chatarra, ¿no? Entonces, pero hay un gran reto como tenemos políticas públicas, cómo educamos a la gente no comer tanto, ¿no? También, entonces, la ignorancia mata. Entonces, aquí vemos la incidencia de diabetes según si no puedes leer, ¿no? Entonces, y mi favorito abajo es qué es la incidencia de diabetes según lo que piensas es el sexo protegido, ¿no? Entonces, si tú no sabes qué es el sexo protegido, entonces la incidencia de diabetes es muy alto. Bueno, obviamente no están causalmente vinculados, salvo que, bueno, es un proxy para otra cosa. Pero ese es el gran reto con esta cosa de los datos. Hay oro en todos estos datos, pero ¿cómo sacas este oro, no? Bueno, quizás paso a esto. Entonces, la eficiencia terminal. Ese es un sistema que desarrollamos en mi compañía para predecir el grado de riesgo para un estudiante, ¿no? Y el punto es que no solamente predice el riesgo en un momento dado, se actualiza según la información que entra. Si sus calificaciones se bajan, entonces el sistema se toma eso en cuenta y recalcula el grado de riesgo. Entonces, y no solamente eso, sugiere entonces la intervención óptima para un estudiante dado, porque si la intervención no baja la probabilidad que va a fallar, entonces no vale la pena para gastar dinero metiendo a esa persona en el programa, ¿no? Y ese es otro, entonces, hacemos mucho trabajo sobre modelación del ciclo de cliente, ¿no? Customer Life Cycle, por todas sus partes. Nada más lo que quisiera mostrar aquí es que mucha minería de datos es estático, digamos, en el sentido que estos son los datos, yo voy a predecir quién va a comprar eso. Pero todos estos sistemas, por ejemplo, en el sector de salud, si te desarrollas un síntoma, un nuevo síntoma de algo, entonces cambia tu riesgo de desarrollar una enfermedad, ¿no? Y entonces hay que tener modelos dinámicos que pueden adaptarse entonces en tiempo según la información nueva que entra. Pero una cosa que es fascinante es que cuando nada pasa, también cambian las expectativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede entender que entonces ya tiene este síntoma, aumenta el riesgo. Pero pone que hay que tomar en cuenta que cuando nada pasa, entonces cambia el riesgo. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo nada pasa? Nada pasa cada minuto, nada pasa cada 5 minutos, etc. Y hay grandes retos en términos de la modelación. Bueno, conclusiones. Entonces, los cambios más importantes que forman la reproducción de datos son estas cosas de procesamiento, entonces recordar, procesar y almacenamiento de datos masivos, ¿no? Entonces, maneras automatizadas para buscar dentro de esos datos y analizar esos datos. Pero no me gusta para nada la palabra Big Data, porque puedes tener los nombres y direcciones de toda la gente en el mundo y no te dice nada, ¿no? Entonces, ese es Big Data. Entonces, yo quiero hablar de Deep Data, donde te dice mucho sobre el sistema que estás examinando.
Entonces, estamos generando un zettabyte de datos cada año, entonces 1 terabyte por persona por año. Es más que 1 millón de libros por persona, ¿no? Entonces, buena suerte con eso. Los seres humanos no pueden analizar estos datos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ignorarlo? Entonces, ¿desecharlo? ¿Qué? Entonces, hay un potencial enorme para lo bien o por lo mal en estos datos. ¿Para quién debería tener acceso a estos datos? ¿Quién va a decidir cómo los usamos? Entonces, a final de cuentas, la colección, el uso y abuso de estos datos va a ser el factor más significante en nuestra historia en los próximos 100 años. Bueno, gracias.